Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Hablemos de, un podcast de Nexos donde tocamos temas que se están hablando en la actualidad cotidianamente. Y el tema de hoy va precisamente de lo que hacemos acá, sobre el podcast, sobre los nuevos medios, sobre todo digitales, ¿no? Que ahora están teniendo un poco más de relevancia, muchísima más que hace unos cuantos años, ¿no? Y para eso tenemos hoy día un invitado que me emociona muchísimo, mi tocayo. Es exalumno de la facultad, ha trabajado en todos los medios sabidos y por haber, ¿no? Ha estado en radio, ha estado en podcast, ha estado en televisión, en cine, en todos lados. Así que le quiero dar la bienvenida a Carlos Palma. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Contento, yo feliz de estar acá en mi facultad. Siempre le comentaba a tus compañeras que me hace feliz venir acá y me siento muy, muy cómodo siempre que vengo acá y recuerdo grandes momentos en mi carrera. Y ahora sí, para no alargarla más, vamos con podcast y nuevos medios. Justamente hablando de la carrera, cuando tú empezaste era otra la comunicación, totalmente. O sea, todo esto de los medios digitales, o sea, era más radio que podcast. Lo digital estaba recién introduciéndose y era tan nuevo como hoy en día hablamos de la inteligencia artificial. O sea, creo que ese es el mejor comparativo que te puedo hacer. Hablar de redes sociales en el 2005... 2006-2007 era como hoy en día hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Que hay gente que las usa, hay gente que no. Sabemos que esto va a reventar de todas maneras, pero todavía no. Entonces era un poco así, ¿no? No nos comunicábamos tanto a través de las redes sociales, sabíamos de su existencia y creo que a algunos le sacamos más provecho que a otros, ¿no? Claro, o sea, ahora hay algunos que aún le tienen miedo, ¿no? A la inteligencia artificial, sí, no está totalmente usada por todos. Y en ese tiempo supongo que lo igual, mismo ¿no? era con las redes sociales, ¿no? Claro, o sea, algunos pronto... tenían su Facebook. Claro, no, antes incluso, ¿no? O sea, te hablo de la época del MSN Messenger, por ejemplo, ¿no? O sea, el MSN Messenger era un Messenger que te conectabas en la computadora. O sea, no, ni siquiera había smartphone. Yo estaba en la universidad cuando hemos hecho el pase del teléfono tradicional al BlackBerry al smartphone. Al que era con pantalla táctil. Claro, yo he terminado la universidad conociendo el smartphone. Incluso la época del Nextel la he vivido aquí en la universidad también. No, tú no te debes acordar la época del Nextel. Claro, me acuerdo que algunos camiones tenían su letrero. Sí. Ya. Yeah. Entonces tenía Movistar, otra comunicadora y Nextel, ¿no? Claro, era Movistar, Bellsouth, Nextel. Era una cosa siempre, así. Siempre tenían. Y bueno, era cuando me iba al colegio, ¿no? Claro, o sea, TIM. Antes de que sea Claro, era TIM. Claro. Alucina. Ah. Que en ese tiempo promocionaba la Serie A, me acuerdo. ¿Ah, de sí? Italia, sí. Ah, man, ya, claro, Sí. TIM. Ajá. Claro, porque TIM es italiano, pues. Uh-huh. La marca TIM es italiana. Claro, y la promocionaba por allá. Sí, pues, claro. Vino Claro de México, compró TIM y de pronto todos los que tenían TIM eran Claro. Claro. ¿No? Y ahí sí, ya quedó. Y la manera en la que se estudiaba todo este nuevo fenómeno ya desde... O sea, la facultad siempre está como que a la vanguardia, siempre... Sí. Acá hacemos, por ejemplo, algunas cosas con inteligencia artificial, ¿no? Nos enseñan a usarla, a tener cierto concepto moral de cómo lo vamos a usar, claro. pero no nos dicen no lo uses. Claro. En ese tiempo, ¿cómo se vivía la nueva integración? Pucha, me acuerdo que obviamente acá en la facu siempre, como tú dices, que estamos a la vanguardia de la tecnología. En ese momento lo más vanguardista era escribir blogs. Entonces también teníamos cursos de periodismo en donde redactábamos nuestros propios blogs y los subíamos a páginas como blogger.com. Entonces, claro, el tema de YouTube, por ejemplo, todavía era tan desconocido que no estaba integrado todavía dentro de la currícula o dentro de los cursos, ¿no? Hoy en día sería tan fácil, tipo, terminar un trabajo, subirlo a un canal de YouTube en oculto para que lo podamos ver en el salón de clases. En mi época todavía teníamos que, ¿cómo hacemos? Pucha, quema el disco. No, sí, trae un disco externo. No, trae tu compu. No, trae todo, porque hay que tener todos los backups del mundo, ¿no? Claro. No había tanta... No había nube, creo, supongo. No al nivel de ahora. No había nube, ¿no? Y además, imagínate, subir un video de un cortometraje, no sé, de 15 gigabytes. Brother, era imposible, pues 15 gigabytes, no, necesitamos 5 pendrives, ¿me entiendes? O sea, sí, imposible. 10 días para que se suba a la nube. No, olvídate, era toda una aventura porque además se perdía mucha información. O sea, sin querer queriendo, la información era muy sensible. Si tu trabajo habías perdido, no sé, algunas tomas, no hay como ahora que,
está en el backup, está en la nube. Ah, mira, sí, justo también la otra tarjeta también se quedó. Ah, mira, el audio también se grabó en el micrófono, en el DJI mic, así que no te preocupes. No, ahí... Hay 5 micros, en cualquiera Claro, sale. no, tranquilo, ese audio se recupera. No, allá, brother, en esa época, en ese pasado, se te perdía un plano y se te perdía. Se te perdía un audio y se te perdía. O sea, fue esas 2 horas que te tomó hacer ese plano, esa toma, fue totalmente. Y bueno, ahora ya en los tiempos modernos, Ajá. ¿cómo surge para ti el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer podcast, como te juntaste con Mateo, ¿no? Me acuerdo. Sí. Y dijiste, Esa voy porquería. a empezar. O sea, ¿sabes qué? Voy a meterme porque esto es lo nuevo que está mandando. ¿Cómo se empezaron a dar cuenta de que en realidad esto tenía relevancia? Lo que pasa es que tú, o sea, me has visto haciendo podcast seguramente por No Vale Picarse. Pero mi aventura con el podcast empieza en el 2010. O sea, hace 14 años, cuando el podcast todavía no había nada aquí en el Perú, o sea, cero. De pronto, yo estuve en una época en Estudio 92, del 2008 al 2010. Esa fue mi primera época de Estudio 92. Y me sacaron como a cualquier otra persona que la sacan de la chamba, no por mal desempeño, sino porque, o sea, no me llevaba tan bien con el jefe de esa época. Me sacan de Estudio 92 y yo, que siempre he sido un fanático, hoy en día ya no digo de la radio, sino en general de la comunicación, en distintos medios y en distintas plataformas, siempre he sido un fanático de comunicar y de hablar y de expresarme. Me quedé sin mi pantalla, pues me quedé sin mi vitrina, que era la radio. Y ahí es donde comienzo a investigar un poco acerca de la radio digital, y la radio digital me deriva a este fenómeno que era el podcast en otros países, ¿no? Y ni siquiera tanto en Estados Unidos, estamos hablando más de Europa. Y entonces ahí es donde comienzo a investigar un poco más acerca de esta plataforma, y encuentro una página que se llamaba podomatic.com. Y así como existía blogger.com, existía podomatic.com. Mucho antes de que exista Spotify, por ejemplo, ¿no? En la época donde YouTube todavía era netamente videos y la gente subía videos. Entonces dije, eso es lo que voy a hacer. Voy a comenzar a hacer podcast. Pero mira, yo a veces de verdad que me sorprendo porque digo, ¿cómo puedo haber hecho esto en el 2010 y dejarlo, brother? Porque hoy día podría ser como súper potente, ¿no? Y si lo buscas, lo vas a encontrar en podomatic.com. Yo justamente aquí en mi casa, en la universidad, aquí en la facultad, fui donde el profesor Rivadeneira y le digo, profe, tengo este proyecto que me encantaría ejecutar, pero obviamente no tengo cabina en mi casa, porque antes también tener equipos era complicadísimo. Impagable, bro. No, y qué bueno que fuiste con el profe Ravenera, que de podcast y radio sabe, pero... Le encanta, todo, es un capo, me tenía harta fe, ¿no? Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, entonces le presenté el proyecto, le dije, quiero hacer esto, voy a hablar de esto, voy a tener invitados. Mi podcast era una suerte de late night show en podcast. Hablaba de noticias, luego venía un invitado, conversábamos, hacíamos un jueguito y se acababa el podcast. 1 hora más o menos. Y le dije, por favor, permítame usar la cabina de la facultad. Habían varias, ¿no? Una de las cabinas de la facultad, una vez por semana, un par de horas. En la noche, porque no se cruce en ninguna clase. Ya, Carlitos, dale, chévere. Úsalo, habla con Macarea, tú ve cómo haces la situación, que todo sea mediante la norma, pórtate bien, que todo sea en orden, ¿no? Sí, por supuesto, profe, todo va a estar en orden. Y ahí fue que hice mi primer podcast que se llamaba Me Llega al Twitter. El Twitter era top, en ese momento era lo que había salido, era como que yo te diga el TikTok de ese momento. El Twitter era todo. La última red. La última red, era como que de post Facebook era Twitter, la gente afanada con Twitter. Entonces mi podcast se llamaba Me Llega al Twitter. Porque además salíamos en vivo. O sea, yo había hecho la conexión para salir a través de... No me acuerdo si era Winamp, no me acuerdo qué plataforma, hermano. Pero salíamos en vivo y luego quedaba grabado en Podomatic. Entonces, de alguna manera podía interactuar con la gente a través del Twitter. Te mandaban cosas que, o sea, te escuchaban y te mandaban por ahí. Eso, no sé, 50 personas que me escuchaban, 40 personas, qué sé yo, en ese momento, que era una audiencia. En ese momento, 40, 50 personas. Claro, para los que usaban. Internet, brother, era una audiencia, ¿me entiendes? Y me mandaban comentarios a través del Twitter sobre el tema del día, sobre el invitado, ¿no? Tuvimos distintos invitados, artistas, actores, actrices, músicos, que los traía aquí a la facultad, y amigos míos, así como ustedes, eran mi producción. Entonces fue lindo, porque fue, creo que, mi primera producción propia de un medio de comunicación, ¿no? Y creo que esa primera experiencia me abrió un montón de puertas también. Te lanzó.
me catapultó como conductor y como productor también, ¿no? Gracias a eso creo que me reconocen. Para empezar, el profe Rivadeneira me dice, tú podrías ser un buen jefe de práctica, y fui jefe de práctica. Y luego de ser jefe de práctica de radio, me convocan de Radio Coca-Cola, de Coca-Cola FM, para levantar el proyecto desde cero. Y yo dije, sí, claro, sí puedo. No sabía nada, pero... Pero o sea, se aprende- algo sabías, estabas en la cancha. Algo sabía, ¿no? Pero ahí fue desde poner los equipos, desde conectar, desde soldar el terminal Canon a los cables. O sea, todo. Y ahí esa fue mi maestría, por así decirlo, ¿no? En el armado de una cabina, de un medio digital. Y ahora que se ha masificado, ¿no? La Foca Farfán tiene su podcast. Sí. Varios periodistas tienen su podcast. De hecho, ahora la noticia no solamente es televisión, ¿no? La comunicación ya no es solamente televisión, que antes era como lo mayoritario. Ahora existe Rorro Network, creo, ¿o qué? Sí, ¿no? claro, la Rorro Con Network de Carlos Orozco, claro. Claro, creo que el Cholomena también tiene el suyo. Cholito está dentro de un podcast que se llama Todo Good, me parece. Sí, y que tiene sus horarios, o sea, Sí. casi como un canal, ¿no? O sea, a las 3 de la tarde sale tal, a las 5 sale tal. Sí. Es muy, muy organizado, tienen un equipo de producción gigante. El fenómeno del streaming, pues, ¿no? Los canales Claro. de streaming, claro. Y todo se queda grabado, igual como decías, en Eso. vivo, y se queda grabado y cualquiera lo puede entrar a ver. Eso. Y lo suben a TikTok y tienen miles de vistas. Ujú. Pero detrás de todo este fenómeno, que es maravilloso para cualquiera que quiera hacer comunicación, es una libertad de expresión imagínate, gigante. brother, claro, es hermoso, o sea, es un arma de doble filo también, ¿no? Sí, por eso. La democratización de los equipos, de la comunicación, de la palabra, ¿no? Hoy en día es tan democrático que es un arma de doble filo. Mucha gente que necesita o que es buena comunicadora, bueno comunicando, buena comunicando, tiene la posibilidad de hacerlo, y gente no tan buena y con no tan buenas intenciones también tiene la posibilidad Claro, de hacerlo. eso, la opinión, o sea, la opinión masificada hace que, por ejemplo, hace poco hubo una controversia con el podcast justo de la Foca, Enfocados, que claro. salió a decir, creo que Carrillo una intimidad de otro jugador, y a veces se pueden terminar diciendo algunas cosas. La posverdad corre por todos lados, la Claro. desinformación, y Sí, siempre claro. es bueno mantener. ¿Cómo mantienes, en tu caso, con los demás del medio, cómo mantienen esto de... ¿Sabes qué? Tenemos que medirnos, no podemos hacer lo que queramos por tener un medio, ¿no? Obvio. Yo creo que no hay forma, hoy en día, no hay forma de regular los contenidos. No se puede regular los contenidos porque ya estarías pisando un poco también la libertad de expresión. Pero lo que sí puedes regular es el consumo. O sea, lo que tú consumes. ¿Me entiendes? Yo no te puedo decir que si el podcast que has mencionado es bueno o malo. Pero sí te puedo decir, yo no lo consumo. ¿Me entiendes? Yo sí consumo esto, yo no consumo aquello. Sí consumo esto y no consumo aquello. Y creo que la única forma de autorregulación es esa. Porque no le podemos decir a un futbolista o a una persona que no es comunicadora o a una persona que tiene malas intenciones en la comunicación. No estoy diciendo que sea el caso de Enfocados. Es más, me divierte. Algunos episodios que he visto me divierten mucho. No podemos decirles no comuniques o no prendas el micrófono, no prendas la cámara, porque eso... Es su derecho. Es su derecho, exactamente. Tú tienes el derecho de poder expresarte y subirlo a una plataforma tan transversal como lo es YouTube, que también tiene sus normas de convivencia, ¿no? O sea, Claro. sí, de alguna manera YouTube también regula el contenido cuando tú tocas ciertos temas sensibles, sobre temas sensibles que no vamos a mencionar acá tampoco para que no nos regulen, ¿no? Pero temas sensibles que son regulados por la misma plataforma. Entonces, ya ahí hay una primera regulación, creería yo la más severa. Claro. Pero yo como consumidor soy el que se autorregula, ¿no? Claro. Y digo, esto sí voy a consumir, me parece que tiene fondo, me parece que me gusta, me parece que va conmigo, me identifico, y esto no. Y ahí está la única regulación que en este siglo podemos aplicar, creo, ¿no? Porque si no, como te digo, ya estamos en el territorio del autoritarismo y tampoco es la ideal, ¿no? Sí, además, uno no solamente como persona, una persona que no ve, si son varias, termina siendo demanda que no hay. Exacto. Y al final alguien dirá, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Y Claro. se cierra, ¿no? Y bueno, y del otro lado también tienes de que, no, o sea, hoy en día los contenidos, que a mi parecer, es que es tan personal, o sea, la opinión es tan dividida y tan personal y tan subjetiva, que yo te puedo decir, ¿no? Yo no entiendo cómo hay podcasts como El Buen Librero, por ejemplo, que no alcanza la cantidad de vistas que alcanza hablando huevadas. Yo digo, ¿por qué, brother? Si este pata, que además es exalumno de acá, Que sí, y que está con Merlín a veces también. ajá, Buenazo, supongo. brother, ¿por qué él no alcanza el número de hablando huevadas? Entonces ya no depende de él, ya depende del público y lo que quiera consumir.
Entonces, sí, no hay forma tampoco de exigirle a la gente qué es lo que tiene que ver o qué es lo que tiene que escuchar. Y creo que todo viene mucho de la educación y de lo que te han inculcado que es bueno, que es malo, o que es divertido y que no. Y es totalmente subjetivo, ¿no? Ya, y una pregunta más. Ahora ha aparecido, ahora el podcast, no solamente el podcast, las redes sociales, sirven para la gente de la televisión como un medio aparte en el cual pueden expresarse, ¿no? Creo que Verónica Linares tiene su podcast hace tiempo, La Linares. Sí. Están también las mujeres de la PM, también tienen Claro. su propio espacio en YouTube. Cristian Rivero. tiene Cristian Fernando Rivero Llanos, podcast. que estaba en el Canal 4, salió y ahora está en TikTok y la rompe, ¿no? La rompe. Sí. ¿Cómo el podcast ahora se ha vuelto? O sea, ¿tú cómo lo has visto, no? Antes era imposible, si no trabajas en televisión, no tenías otro lugar donde mostrarte, y ahora está Juliana Oxenford, que estuvo en el 9, ahora también. Tiene su propio estudio, ¿no? El búnker. A mí me parece que está bien que los periodistas, comunicadores, conductores elijan también enrumbar su propio contenido, marchar su propio contenido, puede ser en paralelo también. O sea, yo no creo que una cosa sea exclusiva de la otra. Creo que se tiene que asumir que es una plataforma más en la que uno como personaje público, comunicador, debe estar, ¿no? Es como si tú me dijeras, Carlos, ¿tienes Instagram? Sí. ¿Y TikTok? No, TikTok no tengo. Y es como, ¿por qué no tienes? O sea, si eres una persona que se maneja en medios de comunicación, eres un comunicador, eres un buen comunicador, mal comunicador, qué sé yo, pero tu chamba es comunicar, tienes que estar presente en la mayor cantidad de medios y de redes posibles, ¿no? Ahora, también hay personajes de la televisión que interpretan digamos, el podcast o el contenido digital como un salvavidas, ¿no? Ya, por si acasito me botan de la tele, tengo esto y que vayan dando y a ver si me da. Y tú te das cuenta que a los 2 meses se desaniman. Porque esto es una carrera de largo plazo. O sea, esto es una carrera donde si tú no te comprometes con tu contenido y no tienes la espalda financiera para poder continuar por un año y medio, que es lo que más o menos toma un contenido en levantarse, lo vas a abandonar rápidamente, ¿no? Pero la gente que ha sido persistente y la gente que ha pensado, como conversamos hace un toque, ¿no? La gente que ha pensado su contenido y que tiene un propósito su contenido, te das cuenta que comienza a crecer y comienza a desligarse de la imagen del de la televisión o del de la radio o del medio tradicional para convertirse en la persona en sí misma. Ahora, como negocio, o sea, más allá de hablar de la comunicación, como negocio, claro, es más rentable para el personaje público, para el que da la cara, hacer su podcast o hacer su TikTok o hacer su Instagram. Porque Depende de él y un equipo. exacto, detrás, ¿no? y un equipo mínimo. O sea, mínimo es él y una persona más, y máximo pueden ser unas 5 personas, a menos que ya tengas un canal de streaming donde pueden ser 20 personas de producción. Pero aún así sigue siendo un costo mucho más económico que tener un canal de televisión. Y sigue siendo mucho más rentable que ser el asalariado de un canal de televisión. Y sigue siendo también de alguna manera más estable, aunque no parezca, que estar en un canal de televisión. Porque en un canal de televisión mañana tu rating bajó, mañana dijiste algo que no le gustó al dueño, mañana cambió el auspiciador y ya no te quiere a ti, lo quiere al otro. Y brother, tú eres un asalariado más. Entonces te vas y viene otro. Claro. En cambio, de tu canal nadie te va a sacar. Y eso es lo que de alguna manera también creo que están entendiendo los personajes públicos de medios tradicionales, de que, como el ejemplo que tú dijiste muy claro, ¿no? Como Fernando Llanos. O sea, para mí Fernando es un ejemplo súper bacán de resiliencia, de reinvención, porque el hecho de que lo hayan retirado de la manera que lo retiraron del canal en el que trabajó por tantos años, y tú dices, o sea, cualquier persona con una mentalidad tradicional dice, miércoles, se quedó en la calle. ¿Y ahora para qué va atrás, a hacer? ¿Me entiendes? Claro. A buscar otro canal. Pucha, hay que buscar otro canal. No, hay que tocar la puerta de RPP. No, toquemos la puerta latina, veamos. Y él dijo, tranqui, bro. Yo agarro mi celular, mi microfonito, mi cámara, salgo en TikTok y vamos a pegarla ahí. Y es un tipo que sabe comunicar, que tiene estructura al momento de hacer su podcast o sus 5 pepas, ¿no? Sí, sus 5 pepas con Fernando, ¿no? Exacto. Qué importante es, por ejemplo, crear una estructura y crear un formato, ¿no? Él creó un formato. Las 5 pepas de Fernando Llanos. Entonces ya es identificable. Se desarrolla, le va bien, creo que ya tiene auspiciadores y eso. Seguramente está ganando igual, más, el doble. Ojalá gane el triple, el cuádruple de lo que ganaba en el canal, ¿no? Y es su plataforma, nadie lo va a botar de ahí. Y bueno, ya para ir cerrando este capítulo, que ha estado buenazo,
Así de rápido. Sí. Veloz. Se ha pasado bastante rápido, la ¿De verdad. cuánto hemos hablado? 3 horas. Ya casi vamos como 20 minutos, creo, ¿no? Algo ¿De así. verdad? Maña. Nada, ¿qué le quisieras decir a los nuevos comunicadores que quieran lanzarse a hacer podcast, a la gente que como nosotros, ¿no? Claro. Dijimos un día, ¿por qué no tenemos uno? Hay que hacerlo. Y que dicen, ¿sabes qué? Me compro un micro, vamos a empezar con dos micros baratos, 2 cámaras pequeñas, pero que luego quieren seguir avanzando en este mundo. Ya, y cuando decidieron hacer este podcast, ¿qué fue lo primero que pensaron? Bueno, sé que Lucía cuando lo pensó dijo, se hace, tenemos a disposición las cosas que tiene la universidad, podemos tener los contactos, hay que hacerlo y hay que hablar de los temas que estén en agenda, ¿no? En agenda, claro. Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar cuando va a generar cualquier tipo de contenido, sea podcast, video, solamente audio, una película, una serie, cualquier cosa, creo que lo primero que uno tiene que siempre pensar es ¿qué voy a comunicar? ¿Me entiendes? ¿Qué tengo yo para decir? ¿Qué tengo yo para aportar? Porque si... digamos, la pregunta de fondo es ¿cuál es el propósito? ¿Me entiendes? Esa para mí es la pregunta de fondo que yo hago en todos mis proyectos. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito puede ser diverso, ¿eh? El propósito puede ser entretener, puede ser informar, puede ser educar, el propósito que tú quieras. Puede ser hacer dinero también, o sea, no hay problema. Pero cuando tú tienes un propósito para ejecutar una idea, tienes un norte hacia dónde estás yendo y por qué lo estás haciendo. Pero cuando arrancas un proyecto, sea podcast, nuevamente, película, lo que sea que vayas a empezar, y empiezas por... digamos, lo más banal, ¿no? Quiero hacer un podcast porque el podcast es lo que está de moda ahorita y todos tienen un podcast. Entonces tenemos que tener un podcast porque si todos tienen un podcast, yo también quiero mi podcast. Sí, pero ¿de qué vas a hablar? No sé, pero ya lo vamos viendo en el camino. No, ¿mañas? O sea, todo podcast que tiene un éxito relativo es porque habla de algo. Ningún podcast que habla de nada... o sea, hablando huevadas puede llamarse hablando huevadas, pero no necesariamente hablan huevadas. Hablan de historias del cotidiano del peruano de a pie. O sea, y ese es un propósito. Es como lo que se dice en el diseño, conceptualizar. Es claro. O sea, habrá gente que le guste, habrá gente que no. Pero la chamba de Jorge y Ricardo es poner en un podcast las situaciones que peruanos de a pie pasan día a día, ¿no? Que sobre todo son las historias de Jorge y de sus múltiples aventuras antes de llegar al estrellato. Entonces, brother, o sea, sí hay un trasfondo. Te puede gustar, no te puede gustar cómo lo hacen o cómo lo dicen o las palabras que tienen o las palabras que no, pero hay un trasfondo. Cuando ves, por ejemplo, el podcast de Jesús, ¿no? De Alzamora, La Lengua. Y te das cuenta que el propósito es poner en vitrina el lado humano de muchas personas que vemos como... Personajes de televisión. Personajes de televisión, superestrellas, deportistas, y ver su lado humano. Entonces ahí está el propósito de la lengua, ¿no? Que él más o menos que lo dice en la canción, que es jalarte la lengua y que digas un poquito más de lo que normalmente dices, ¿no? Entonces hay un propósito, ¿no? El propósito de No Vale Picarse en su momento era juntarnos nosotros 3, que éramos 3 amigos que nos necesitábamos mucho en pandemia. Y dijimos, si nosotros nos necesitamos, juntémonos y hagamos de esto un contenido divertido para la gente también que necesita divertirse. Ahí hay un propósito. El propósito de unirnos como amigos y conversar y el propósito de entretener con nuestra conversación. Entonces, y poco a poco además también se fue dando forma vamos a hablar de temas de noticias internacionales, nacionales y que esto se convierta en el tema del día que tocamos en No Vale Picarse. Pero siempre tiene que haber eso que te digo, ¿no? Un propósito de fondo para no empezar por qué marca de micro te vas a comprar, que es lo que me pasa mucho. O sea, me pasa mucho que vienen chicos y me dicen, oye, Carlos, estoy pensando comprarme un Hisense. Claro, un Sennheiser, brother, porque he visto que no sé qué y voy a hacer un podcast increíble. ¿De qué va a ser tu podcast? No sé, pero el Sennheiser está increíble. Y abro. O sea, lindo, me encanta, a mí también. Me encanta, pero es como comprarte un Ferrari y no tener una pista de carreras donde correrlo, ¿me entiendes? Entonces, para manejarlo en el tráfico de Lima. Exacto, ¿qué va a pasar? Al final el Ferrari va a terminar guardado en tu cochera y no lo vas a usar nunca. Va a pasar lo mismo con el Sennheiser. Probablemente le des un par de vueltas, probablemente grabes un par de episodios, pero como no tienes propósito, ese Sennheiser va a terminar guardado en el cajón o en venta en Marketplace. Entonces, todo tiene que empezar por eso. Todo tiene que empezar por un propósito, por un por qué estoy comunicando y para qué estoy comunicando, ¿no? Bueno, quiero darte las gracias por estar aquí. Gracias, mi bro. Ha sido un gran capítulo. Voy a dejar mis redes por acá abajo, las redes también. Yo también. De Carlos. Abajo, sí, Carlos Palmachi. Ahí va a aparecer. En Instagram, @dímelo Carlitos en TikTok. Está rebotando.
Se va para un costado. Ya sabes, editor. Ahí le sigues la corriente. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Ya saben que pueden seguir este podcast en Spotify, también en YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí las tenemos. Sigan al día con nosotros. Y será hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Chao.